Bien, vamos a hablar, nos habíamos quedado en la clase anterior, hablando acerca de la personalidad y hemos hablado acerca de diferentes teorías de la personalidad, la teoría de Hipócrates, la teoría de Kretschmer, la teoría de Sheldon, la teoría de diferentes personajes. Ahora vamos a mencionar algunos más. ¿Cómo estás, Frank? Kevin. Buenas tardes. Bueno, acá tenemos a la teoría de Jung. La teoría de Jung es una teoría psicológica. Jung clasifica la personalidad tomando en cuenta el medio social. Entonces, Jung habla de los introvertidos y de los extrovertidos. Las personas introvertidas son los callados, los aislados, los desconfiados, pero también son reflexivos. Son bastante analíticos, son bastante reflexivos y siempre prefieren la soledad. En el caso de los introvertidos, gustan o prefieren de la soledad. Todo lo contrario son los extrovertidos. Los extrovertidos son sociables, son alegres, son conversadores, no les gusta la soledad porque ellos son amigueros. Extro, la palabra extro significa fuera, quiere decir que su mundo está orientado hacia afuera, está vertido hacia afuera, hacia los demás, porque ellos prefieren el contacto con los demás. Incluso van a buscar algún trabajo o alguna profesión que les mantenga de todas maneras comunicado con los demás. En cambio, el introvertido es aislado y tratará de buscar trabajos o profesiones que le mantenga aislado, pero difícilmente va a encontrar una profesión o trabajo que esté aislado de los demás. Aunque ahora con los trabajos virtuales puede ser, ¿no? Salvo que sea un filósofo, un poeta, un escultor, un pintor, ¿no? Que en la soledad pues se inspira y crea alguna obra de arte, puede ser. El problema de los introvertidos es que sus relaciones sociales se encuentran limitadas, ¿verdad? Ya que a ellos tú le tienes que hacer el habla o le tienes que conversar. En cambio, los extrovertidos, al ser muy sociables, te conversan, te hablan y fácilmente hacen un montón de amigos. Entonces los introvertidos son tímidos, su mundo está vertido hacia adentro, intro significa adentro, hacia sí mismo. En cambio, los extrovertidos son sujetos sociables. Bueno, mientras que la teoría de Jung es una teoría psicológica, la teoría de Edward Spranger es una teoría filosófica. Es una teoría filosófica, es una teoría axiológica, porque no te olvides que una de las disciplinas de la filosofía es la axiología, que estudia el valor de las cosas. Por lo tanto, Spranger clasifica la personalidad tomando en cuenta a qué le da más valor el sujeto. Si el sujeto le da mayor valoración a la verdad, a la búsqueda de la verdad, entonces se va a considerar como un sujeto teórico. Pero si el sujeto le da mayor valoración al poder, entonces va a ser considerado como un sujeto político. Si le da mayor valoración al arte o a la belleza, va a ser considerado como un sujeto estético. Y si le da mayor valoración a lo sagrado, a lo espiritual, va a ser considerado como un sujeto religioso. Tenemos como sujeto teórico, por ejemplo, a los alumnos, a los estudiantes, investigadores, científicos, que van en búsqueda de una nueva vacuna y otro tipo de conocimientos, ¿verdad? Entonces, tienen conocimientos, buscan la verdad e informaciones, entonces serían sujetos teóricos. Como sujeto político tenemos a los políticos, a los militares, a los policías que muchas veces buscan el poder o ambicionan el poder, o al tener jerarquía también es una forma de poder. Alcaldes también se encontrarían en esta clasificación. Sujeto estético tenemos a los escultores, a los pintores, a los diseñadores de modas o diseñadores de interiores, también estarían en esta categoría. En los sujetos religiosos estarían todos los creyentes, también estarían los sacerdotes, obispos, arzobispos, monjas, papas. El papa se encontraría pues dentro de esta clasificación como sujeto religioso. Pero si el sujeto valora el ayudar a los demás, entonces va a ser considerado como un sujeto social. El que ayuda a los demás sin pedir a cambio nada sería catalogado como un sujeto social. Y acá tenemos a los filántropos, que son aquellas personas que aman al prójimo y les ayudan de forma desinteresada dándoles dinero, frazada, comida.
ante desastres naturales, por ejemplo, agua también, sin promocionarse, ¿no? Entonces la persona no se promociona, si quiere ayudar de forma desinteresada es un sujeto social. En cambio, si le gusta clasificar, estudiar los bienes y servicios, sería un sujeto económico. Acá tenemos a los economistas, a los que tienen alguna empresa, por ejemplo, también se encuentra en esta clasificación, en la teoría filosófica de Edward Spranger, basado en la clasificación del valor, o sea, qué cosa le damos mayor valoración, ¿ya? Igual, ¿no? Tú puedes buscar en cuál te encuentras, de repente tú eres muy creyente, demasiado creyente, es un sujeto religioso. De repente tú eres una persona que ayudas a los demás, serías un sujeto social. O te gusta investigar y vas a perfeccionarte en tu carrera y contribuir de repente algún aporte a la investigación, serías un sujeto teórico. Seguimos con las teorías. Acá tenemos otra teoría de la personalidad que es el psicoanálisis. El psicoanálisis no solamente es una teoría de la personalidad, también es una escuela. En escuela psicológica también, ¿no? Ahí está el psicoanálisis. Entonces, el psicoanálisis es una teoría de la personalidad, es una escuela psicológica y además es un método terapéutico, porque su representante, a ver quién es el representante, Sigmund Freud, trabajaba con pacientes que sufrían de histeria, ¿verdad? De histeria. Actualmente a la histeria se le conoce con el nombre de neurosis. Entonces, Freud trabajaba con pacientes que sufrían de histeria, con pacientes que sufrían de neurosis, y aplicaba sus métodos, como por ejemplo el método de la hipnosis, para poder solucionar los conflictos, los problemas reprimidos que tenía una persona. Entonces ya sabemos, el psicoanálisis es un método terapéutico, el psicoanálisis es una teoría de la personalidad, pero el psicoanálisis también es una escuela psicológica. ¿Cuál es el objeto de estudio de esta teoría? Se basa en el estudio del inconsciente. Según Freud, el inconsciente es aquel lugar de nuestra mente que está completamente reprimida, que nosotros tenemos informaciones, en el inconsciente tenemos informaciones, tenemos deseos que no sabemos, deseos que ignoramos. Entonces, todo el contenido que reprimimos, todas las informaciones que deseamos y hemos reprimido, se encuentra en nuestro inconsciente. ¿Ya, chicos? Pero el inconsciente podía salir de dos maneras. ¿Cómo se podía manifestar el inconsciente? A través de equivocaciones. Al momento de hablar, eso que nosotros lo llamamos lapsus, en la teoría del psicoanálisis se llama actos fallidos. Entonces el inconsciente podía salir a través de los actos fallidos, equivocaciones que al momento de conversar sin darme cuenta, lo digo, ¿no? Entonces, en lugar de decir a qué hora es el recreo, el alumno se confunde y dice a qué hora es la salida. Entonces se ha confundido. En lugar de decir a qué hora es el recreo, dijo a qué hora es la salida. Entonces, ¿qué cosa dice Freud? Freud dice que la palabra que te has equivocado es lo que verdaderamente tú deseabas. O sea, por más que digas, uy, me equivoqué, yo quería preguntar por el recreo, no sé por qué he preguntado por la salida, no sé por qué he dicho eso. Bueno, tú dices que no sabes, ¿no? Pero en la teoría freudiana, la palabra equivocada es lo que deseamos. O sea, ¿qué cosa deseaba el alumno? Ya la salida. Él deseaba ya pues que todo termine, ya deseaba la salida. Entonces, el acto fallido manifestó, ¿no? Manifestó sin que se dé cuenta cuál era su inconsciente. Entonces ya sabes, cuando te equivocas y en lugar de mencionar el nombre de tu enamorada, mencionas el nombre del ex o de la ex, es que inconsciente pensábamos o deseábamos estar con la otra persona. Si saludamos a un sujeto y en lugar de decirle, hola, ¿cómo estás? Le decimos, hola, ¿a qué hora te vas? No, yo quería decirte, ¿cómo estás? No sé por qué te he dicho, hola, ¿a qué hora te vas? ¿Cuál era la equivocación? ¿A qué hora te vas? ¿No? O sea, en el fondo deseábamos que esta persona ya se vaya, ¿cierto? Entonces, así salía el inconsciente, a través de lapsus, actos fallidos, o sino también a través de los sueños. Todo lo que hemos soñado, según Freud, son nuestros deseos reprimidos. Lo que pasa es que hay deseos que nosotros queremos satisfacer estando despierto, pero al estar despierto, si queremos, si
si buscamos satisfacer ese deseo al estar despierto, está prohibido. Por ejemplo, está prohibido que te quedes con la enamorada de tu amigo. De repente tú deseas eso, ¿no? Ves muy guapa que está la enamorada del mejor amigo y tú deseas a la enamorada del mejor amigo. Eso tú deseas estando despierto, pero sabes, ¿verdad? En la cual tú no te puedes fijar, la sociedad te censura. Entonces, ¿qué dice Freud? Lo que deseamos estando despierto, dormimos y soñamos. Entonces, en tu sueño, te declaras a la chica te acepta, están paseando abrazaditos, felices, hasta un besito se han dado, ¿no? Y en eso despiertas asustado, menos mal que era un sueño nada más, ¿cierto? Entonces, tus sueños son deseos insatisfechos, tus sueños son deseos reprimidos. Métodos. Aparte de la hipnosis, también usó el método de las asociaciones libres, que consistía en una lista de palabras, y tú al escuchar esa lista de palabras tenías que decir la primera palabra que se te viene a la mente, ¿verdad? Por ejemplo, ante la palabra colegio, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la mente? Al escuchar la palabra universidad, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al escuchar la palabra universidad? Al escuchar la palabra papá, mamá, embarazo, sexo, tarea, en este caso, una lista, ¿no? La lista podía contener 20, 30 palabras, 10 palabras, y tú rápidamente tenías que decir, al escuchar esa palabra, rápidamente tenías que decir la primera palabra que se te viene a la mente, para que de esa manera se pueda descubrir el inconsciente. El paciente no tenía por qué demorarse en responder, porque cuanto más rápido respondas, es más fácil conocer tu inconsciente. Cuanto más te demores, o sea, lo estás pensando, ¿no? Cuando te demoras, lo estás pensando y ya no sería inconsciente, ¿no? Al contrario, sería consciente porque te estás dando cuenta de la respuesta. Para descifrar, para aplicar esta teoría, tenías que responder lo más rápido posible ante la lista de palabras. ¿En qué consiste su teoría? La teoría freudiana consiste en que en el primer esquema, Freud divide la conciencia en tres partes. Habla de la parte consciente, habla de la parte preconsciente y habla de la parte inconsciente, y también se puede graficar esos tres elementos a través de un iceberg. ¿Saben qué es un iceberg, verdad, chicos? ¿Han visto la película Titanic? El barco se hundió, claro, porque se chocó con un iceberg, ¿no? Entonces, y acá está, mira, este es el mar, acá tenemos representado, este es el mar, y este bloque de hielo que se puede observar, este sería el iceberg, ¿ya? Entonces, tú sabes que cuando nosotros estamos en el mar, la parte que se puede ver, la parte del iceberg que se puede ver, Freud lo comparó con la parte consciente. La parte del iceberg que no se puede ver, Freud lo comparó con la parte inconsciente. Pero también hay una parte del iceberg que a veces se ve y a veces no se ve, o sea, depende de la ola, ¿no? Si la ola sube y baja, a veces lo miras y a veces no lo miras. Eso lo llamó Freud la parte preconsciente y lo representó así a través de un iceberg. Entonces, la parte consciente es la parte de nuestra mente que nos permite darnos cuenta de la realidad y podemos saber qué hay a nuestro alrededor. Por ejemplo, ahorita estamos conscientes, sabes quién está a tu derecha, quién está a tu izquierda, quién está delante tuyo, qué curso tienes, qué hora es más o menos. Entonces, estás haciendo uso de tu parte consciente, es la parte observable porque podemos ver, podemos darnos cuenta, estamos despiertos, estamos alerta. Pero también tenemos contenidos en nuestra mente que a veces recordamos y a veces lo almacenamos y a veces recordamos. A eso Freud lo llamó el preconsciente. Todos los contenidos almacenados en la memoria se encuentran en el preconsciente. ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu fecha de cumpleaños? ¿Quién es el representante del condicionamiento clásico? Pavlov, ¿verdad? Entonces, esa información Pavlov estaba en tu memoria o estaba en tu memoria. Entonces, si esa información, si esos recuerdos se encontraban en tu memoria, entonces significa que se encuentran en la parte preconsciente. Y todas las informaciones que no sabemos, que no nos damos cuenta, se encuentran en la parte más profunda.
Y así lo representó, ¿no? Como la profundidad del mar, como la profundidad del iceberg que no se puede ver. Entonces, la parte más profunda de nuestra mente sería el inconsciente, donde están los deseos que no sabemos, los deseos que ignoramos, se encuentra pues en el inconsciente. Ese es el primer esquema de la teoría de Sigmund Freud. Ahí está, la parte consciente, la parte que permite darte cuenta. En el preconsciente se encuentran todos nuestros recuerdos. En el inconsciente, que es la parte más profunda de la conciencia, se encuentran nuestros deseos o recuerdos o deseos reprimidos. En la segunda parte de su teoría, Freud vuelve a dividir la conciencia en tres partes. Esta vez divide la conciencia de la siguiente manera. Habla, por ejemplo, del superyo, conocido también como superego. Habla también del yo, conocido también como ego. Y habla del id, conocido como ello. Entonces, en la segunda parte del esquema de Freud, la conciencia se divide en superyo, en yo y en id, en esos tres elementos. ¿Ya? Lo hemos representado de esta manera para que más o menos se pueda entender, ¿ya, jovencitos? Este es el id, ¿no? El id o ello. El id o ello es como aquella parte de nuestra conciencia que pretende que nosotros nos portemos mal. Es como el diablillo de la conciencia que nos instiga a portarnos mal. El super yo, super ego, acá le hemos colocado su aureola, ¿verdad? El super yo, super ego, en cambio es como un angelito de la conciencia. Es la parte de nuestra mente que nos impulsa, nos hace reflexionar para portarnos bien y realizar puras conductas buenas. Entonces, si tú últimamente has realizado conductas buenas, has sido virtuoso, has sido obediente, has sido sincero, has sido fiel, entonces ha influido tu super yo. Tu super yo, super ego, es la parte de los valores, de las virtudes, el yo perfecto, el yo ideal. Que incluso cuando te dan vuelto de más, devuelve, ¿no? ¿Sabes qué? Me has dado vuelto de más. Toma, ¿no? Toma, no. Cóbrate bien, fíjate bien, me has dado vuelto de más. Entonces, trata como del lugar de siempre portarse de la forma más correcta posible. Porque, repito, lo que está buscando es alcanzar un yo perfecto o un yo ideal, que todo lo contrario es el ello o id. El ello o id se queda con el vuelto, de más el ello o id se hace el dormido para no pagar el pasaje. El ello o id insulta, ofende, es chismoso, es mentiroso, es infiel, no hace la tarea, está molestando, es muy travieso, se parece bastante a un niño, es impulsivo. Entonces nos hace actuar de esa manera. Busca, ¿no? Nos impulsa a que actuemos de esta manera. En cambio, nuestro yo o nuestro ego es el que va a decidir a quién le hace caso. A ver, le hago caso al diablillo de mi conciencia que me dice quédate con el vuelto, o le hago caso al angelito de mi conciencia que me dice devuelve, esa plata no es tuya, no te pertenece. ¿A quién le hago caso, profesora? Le hago caso al diablillo de mi conciencia que me dice para salir con esta otra chica a pesar que tengo enamorada, o le hago caso al angelito de mi conciencia que me dice, eso no está bien, eso no es correcto, respétala, tú tienes pareja, tú tienes enamorada. Entonces, nosotros estamos al medio tratando de decidir a quién de los dos le hacemos caso, ¿no? Y algunas veces triunfa él o ello, ¿no? Y nos comportamos mal. Y otras veces triunfa el super yo o super ego y por ende nos comportamos bien. Entonces, el yo que se va a enfrentar ante la realidad porque hace uso del principio de la realidad es el quien decide, ¿no? A cuál de los dos elementos le hace caso. O me quedo con el celular porque me acabo de encontrar un celular de último modelo, eso diría el ello o it, quédate con el celular, o devuelvo el celular sin pedir a cambio nada. Porque le puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Devuelvo el celular, no es correcto quedarme con el celular, así sea de último modelo, así sea carísimo, ¿no? Entonces tengo que hacer lo correcto, lo que debe ser. Entonces, ahí tenemos en el segundo esquema esos tres elementos. Mientras que el yo o ego hace uso del principio de la realidad, tiene que evaluar la realidad,
El superego o superyo hace uso del principio del deber. Y con tal de hacer lo correcto, hasta es capaz de sacrificarse. Por ejemplo, muchos de nuestros padres hacen uso del superyo o superego. Nuestros padres tienen antojos, tienen hambre, pero come tu hijito, no te preocupes, yo estoy lleno. Te compro mejor a ti, ¿no? Yo total, yo no necesito, entonces busca sacrificarse por los demás. Aparte de hacer lo correcto, se sacrifica y de esa manera busca alcanzar ese yo perfecto, ese yo ideal. En cambio, el it o ello hace uso del principio del placer. Quiere decir que no le interesa lo demás, no le importa si la persona tiene para comer, tiene para vestir, no le importa, solamente le importa sus propias necesidades. El it o ello, el diablito de nuestra conciencia, se queda con la plata ajena, se hace el dormido, se encontró una billetera, por más que sabe de quién se le ha caído, pues hace como que no sabe, quiere decir que no le importan las consecuencias y actúa por eso muy mal. Hace uso también de dos instintos. El hito ello posee dos instintos, un instinto de vida llamado eros y un instinto de muerte llamado tánatos. Freud fue testigo a través de los años que muchas personas, por ejemplo, eran capaces de atacarse entre ellos. Incluso Freud fue testigo de que muchas personas fomentaban guerras, ¿verdad? Entonces se preguntaba por qué, ¿no? Año tras año el ser humano, pues entre seres humanos se ataca, entre seres humanos se matan, entre seres humanos hasta se declaran la guerra. Entonces Freud decía, lo que pasa es que todo ser humano inconscientemente desea matar, desea agredir, ya que tiene inconscientemente un instinto de muerte llamado tánatos. Eso fue la teoría de Freud, que obviamente más adelante fue cuestionado porque en la actualidad sabes que nosotros no atacamos porque conscientemente queremos atacar, no. La agresión es aprendida, pero Freud pensaba que era innato, ¿no? Que teníamos ese instinto innato, ese tánatos que nos hacía atacar, golpear, agredir. Pero eso no es cierto. Nosotros aprendemos la agresión, es más, podemos autocontrolarnos, podemos autorregularnos. Freud nos consideraba como animalitos instintivos, impulsivos, que no podíamos controlar el tánatos. El eros o instinto de vida buscaba que el id pueda sobrevivir y una forma de cómo el id puede sobrevivir, pues comiendo, alimentándose, de esa manera puede continuar vivo, puede continuar viviendo, tiene que ver con las necesidades fisiológicas. La satisfacción del hambre, de la sed, contribuye al eros, pero dejamos de comer, si dejamos de comer nos destruimos. Dejar de comer, por ejemplo, contribuye al tánatos, porque nos estaríamos destruyendo a nosotros mismos, ¿verdad? Al superyo o superego se le conoce también como el arma moral o conciencia moral. Si alguna vez tú has tenido remordimiento de la conciencia, es porque ha influido en ti tu super yo. Remordimiento de la conciencia, profesora, le mentí a mis padres y yo no soy capaz de mentir. Profesora, le mentí a mis hermanos y yo, la verdad, rara vez miento, así que prefiero sincerarme con mis padres, a pesar que luego ya no confíen en mí. Mejor me sincero, ¿no? Porque todos estos días no he estado tranquilo, he estado pensando que por qué he dicho tal mentira. Entonces, el superior sentimiento de la conciencia, ¿por qué? Porque es la conciencia moral, ¿no? Que te avisa y te dice, eso no se hace, eso es incorrecto, anda, discúlpate, anda, acepta tus errores. Entonces va a buscar que nos lleguemos a corregir cosas que a él o ello ni le interesa, le importa el poder corregirnos. Otro de los aportes de la teoría del psicoanálisis es el investigar acerca del desarrollo humano. Él ha hablado de las etapas del desarrollo humano, solo que desde un punto de vista sexual. Se le conoce a las etapas de Freud, las etapas psicosexuales. No olvidemos que la teoría de Freud es una teoría bastante sexualista, quiere decir que toma en cuenta el inconsciente, todo lo que le damos se lo quiere llevar a la boca. Es que Freud dice de que
La boca se considera una zona placentera, una zona erógena, una zona agradable, y es por eso que disfruta de llevarse objetos a la boca. De ahí que está contento, feliz, sobre todo a la hora que le toque, pues, a la hora que le toca succionar, ¿verdad? Tomar su leche, ¿cierto? Bueno, hasta ahí todo está bien, ¿no? El bebito está feliz pegado a la teta de la mamá, pero en algún momento el bebé empieza a morder el pezón, empieza a morder la teta de la mamá, y eso pues a la mamá le genera fastidio, le genera dolor, le genera incomodidad. Y lejos de que el bebito se sienta culpable por morderle la teta, el bebé se ríe y es más, quiere volver a morderle. A eso Freud lo llamó fase sádico-canibalístico. La fase sádico-canibalístico está dentro de la etapa oral. Consiste en que el pequeñito disfruta de la mordedura que le proporciona a la mamá. Entonces la mamá incómoda ya no quiere darle más teta, decide destetarlo, y ahora para destetarlo, ¿qué hace? A ver, ¿qué hacen nuestras mamás para evitar que el hermanito ya no pida más teta, ya no quiera, en este caso, más teta? Entonces la mamá lo que hace pues es compra al biberón, ¿no? Compra el biberón y el biberón intenta reemplazar a la teta. Pero el bebito se niega, no quiere tomar el biberón, no, él quiere estar pegado a la teta de la mamá. La mamá no quiere, ¿no? La mamá le quiere dar el biberón y ahí es donde se produce un conflicto. Ocurre el conflicto cuando le intentan quitar lo que le satisface, en este caso la teta. Y al ocurrir el conflicto, la libido, que es la energía sexual que utiliza Freud, se incrementa. Y si la libido se incrementa producto de un conflicto, entonces la persona va a quedar fijada, enraizada en esa etapa donde ha tenido un conflicto. De ahí que Freud dice que todos los pequeñitos que han tenido conflicto a la hora de tomar la teta de la mamá y le ha sido difícil destetarle, todos los pequeñitos, cuando se conviertan en adultos, en jóvenes o en adolescentes, van a empezar a tener conductas relacionadas con la boca. Por ejemplo, puede ser una persona que le gusta hablar bastante. Profesora, tengo un compañero que habla mucho, habla bastante, habla demasiado en la primaria, en la secundaria. Bueno, desde el punto de vista freudiano, las personas que hablan mucho, que hablan bastante, es porque de bebitos no les ha sido fácil destetarlos. En reemplazo de su teta, ahora hablan demasiado. Entonces, utilizan bastante la boca, ¿sí? Porque se ha quedado fijado o enraizado con esa etapa, ¿no? Con la etapa oral. Entonces, o son personas que hablan mucho, o son personas que escupen demasiado, son personas que insultan demasiado, o sea, usan principalmente la boca. La boca lo usa para escupir a cada rato. La boca lo usa para insultar a cada rato. Una persona lisurienta, por ejemplo, si tuviéramos que evaluarlo desde el punto de vista psicológico freudiano, ha tenido conflictos en su etapa oral. Una persona alcohólica. ¿Por qué, profesora? Mi tío se ha vuelto alcohólico. Según la teoría de Freud, tu tío, cuando era bebito, ha tenido conflictos a la hora que lo desteten. Él quería seguir pegado a la teta de su mamá. Entonces, como la mamá a la fuerza lo ha destetado y ahí ha habido un conflicto, ahora, ya de adulto, se ha vuelto un alcohólico. ¿Ya? Entonces, son actividades donde la boca está involucrada, ¿no? Beben demasiado. ¿Quiénes más han tenido problemas en la etapa oral? Los que beben demasiado, los que comen demasiado, los que fuman, por ejemplo, los fumadores han tenido problemas en la etapa oral. Ya hemos dicho los que hablan demasiado, los que escupen demasiado, los que mastican chicle a cada rato, o los que se muerden las uñas a cada rato. Ya no tienes ni uña ya. Entonces te llevas la uña, mejor dicho, te llevas la mano a la boca, tus dedos, ¿no? Siempre está tu mano en la boca. ¿Qué haces con la mano en la boca? En la teoría freudiana, has tenido problemas en tu etapa oral. Y en reemplazo de la teta, ahí tu dedo, ¿no? Tu uña, ahí mordiendo, succionando. ¿Ya, chicos? Bueno, esa es la teoría de Freud, ¿no? La teoría de Freud es su propia explicación. Algunos estamos de repente de acuerdo, otros quizás estamos en desacuerdo, pero es lo que Freud ha dado como explicación en su teoría y lo que tenemos que desarrollar para los exámenes de admisión. Seguimos. La segunda etapa es la etapa anal.
Ocurre en la etapa anal de 1 a 3 años. Ahora, en la etapa anal, la zona placentera ya no es la boca. En la etapa anal, la zona placentera es el ano y los alrededores. A ver, por ahí me consultan. En el chat me dicen, los pediatras recomiendan destetar a los pequeñitos a partir de los 6 meses. Bueno, esa es la recomendación, ¿no? Desde el punto de vista médico, el especialista de los bebés pediatra, es la recomendación en la teoría, ¿no? 6 meses, pero a veces queremos destetar al bebé a los 6 meses y no quiere, ¿no? Llora, nos da pena, y la mamá le sigue dando teta hasta los 8 meses. Otros hasta los 2 años. Yo he visto casos de padres que le han dado teta a sus hijos hasta los 2 años, a su hermanito, al hermanito, de repente hasta los 3 años. Obviamente que la recomendación, según el pediatra, es solamente darle teta hasta los 6 primeros meses, porque después ya la leche no tiene alimento, o sea, no tiene los nutrientes que se necesita. O sea, puede tomar teta a los 2 años, pero ahí no se está alimentando de nada. O sea, la leche ya no contiene alimento. Ya, bueno, entonces esa es la recomendación del especialista, ¿no? Ya está en nosotros hacerle caso al especialista en un futuro cuando tengamos hijos, o le hacemos caso al especialista, o de repente pues le damos teta un par de meses más. Ahora la pregunta es, las chicas, si el bebé ya te empieza a morder el pezón, ¿le seguirás dando teta? Porque no te muerde despacito, ¿no? Agarra ahí tu teta, tu pezón, le vas a dar un chanclazo, me dicen por acá, y no lo suelta. Entonces, ahí es el asunto, ¿no? Cuando ya la mamá, al sentirse incómoda ante ello, le quiere destetar. Entonces, en algún momento vas a buscar destetarle porque incluso hasta le salen sus dientecitos y te clava los dientes ahí. Otros dicen que los van a peñiscar. ¿Cómo es eso, chicos? Muy bien. Pasamos entonces a la etapa anal. Decíamos que en la etapa anal la zona placentera ya no es la boca, sino se traslada al ano, a los alrededores. De ahí que el pequeñito a esta edad de 1 o 3 años disfruta haciéndose en su ropa. Todavía tiene dificultades para usar el bacín. Es más, la mamá le dice, usa el bacín. Cuando quieras hacer, me dices pichi o me dices popó y yo traigo tu bacín. Avisa, tienes que avisar. Pero por más que la mamá le entrene y le entrene, entonces el pequeñito le gusta hacerse en su ropa. Es más, le acaba de cambiar su pañal y ya se ensució otra vez. Le estoy cambiando su pañal, profesora, a mi hermanito, y otra vez ya se ha ensuciado. Es el tercer pañal que le cambio en menos de 10 minutos. Entonces, es que en la etapa anal le gusta jugar, ¿no? Jugar a miccionar, a hacer, a embarrarse, a ensuciarse. Está feliz de hacer cuando quiere, cuando se le da la gana, pero el conflicto ocurre cuando ya los padres le quieren controlar sus necesidades. Cuando quieren controlarle sus necesidades, a eso se le llama control de esfínteres. Control de esfínteres. A ver, me dicen por ahí, el amigo de mi hermano tiene 11 años y su mamá todavía lo amamanta hasta los 11 años. Demasiado, ¿no? 11 años es mucho. Problema, claro que sí es un problema. Ahora, el asunto es, ¿el problema será del niño o será de la mamá? De la mamá, ¿sí o no? Por supuesto. A ver, ahí me dicen, le han dicho a la señora que no lo haga, pero ellos sigan. Entonces ahí está el problema. En el caso de, me están mencionando, es el problema de la mamá. La mamá es un ser mayor, más racional, más lógica, coherente, que debería en este caso destetar hace tiempo a su hijo, pero mira, no lo hace. Y eso le puede causar problemas más adelante. Por supuesto. 11 años, uy, primera vez que escucho. Había escuchado a lo mucho hasta los 4 años, pero 11 años es demasiado. Por supuesto. Listo. Entonces, si en la etapa oral el conflicto era el destete, en la etapa anal el conflicto va a ser el control de esfínteres.
El control de esfínteres es cuando se le enseña al pequeñito a controlar sus necesidades. Por ejemplo, nosotros ahorita nosotros, bueno, ya somos adolescentes, en el caso mío adulta, nosotros ya podemos controlar nuestros esfínteres. Profesora, quiero ir al baño. No, no hay permiso. O sea, podemos retener, ¿no? Podemos controlar, sabemos a qué hora ir al baño, podemos soportar y tolerar un poquito incluso. No estamos mojando la cama, aunque algunos sueñan y mojan la cama. Pero no, o sea, nosotros a partir ya de la niñez controlamos nuestros esfínteres. En cambio, antes de la niñez, esto sería la infancia, 1 a 3 años infancia, todavía no pueden controlar sus esfínteres. Entonces la mamá le dice, tienes que hacer en tu vacín, haz pichi, ya, haz pichi. Por más que le entrena, otra vez te has mojado, otra vez te has embarrado, entonces es que entra en un conflicto, porque según Freud, él no quiere ser controlado, él quiere hacer cuando se le da la gana. Y recordemos que cuando hay conflictos, la libido, que es la energía sexual que usa Freud en su teoría, cuando ocurre un conflicto, la libido se incrementa y la persona que ha tenido un conflicto en la etapa anal puede quedar fijado o enraizado en esa etapa y eso va a hacer que en un futuro influya en su personalidad. Entonces, ¿cómo es la personalidad de aquellos sujetos que han tenido conflicto en su etapa anal? ¿Cómo es la personalidad de aquellos sujetos que los padres le decían, avísame cuando quieras hacer pichi, avísame cuando quieras hacer popó, y ni caso hacían, ¿no? Se embarraban de forma inmediata. Entonces, de jóvenes o de adultos se caracterizan por ser sujetos tacaños, son sujetos tacaños, no quieren compartir, no quieren dar, así como cuando la mamá le dice, tienes que dar, tienes que hacer, usa tu vacío, no, no quieren, pero son extremos, o son muy tacaños, o son muy despilfarradores, muy derrochadores de dinero. O sea, lo correcto sería un punto medio, ¿no? Pero los que han tenido problemas en la etapa anal o son muy tacaños o son muy despilfarradores, o son muy limpios, muy pulcros, o son muy cochinos, o son muy ordenados, excesivamente ordenados, o son completamente desordenados. ¿Cómo estará tu cuarto? Hecho un caos de repente. A ver, ¿dónde está tu polo, tu camisa, tus medias? ¿Está limpio tu cuarto? ¿Lo has limpiado? ¿Le has pasado algún trapeador? Entonces, si de forma obsesiva limpiamos, de forma obsesiva ordenamos, también hay problemas en la etapa anal. Así que tiene que ser pues una limpieza regular, nada de extremos. Los extremos es que se han tenido problemas en esta segunda etapa. Luego pasamos a la etapa fálica. La etapa fálica es la etapa donde los pequeñitos, como puedes observar en este dibujo, los pequeñitos de 3 a 6 años empiezan a tocarse sus genitales, producto de la curiosidad. Miran, se tocan, se agarran, se jalan, se estiran sus genitales. Y en ese momento que se están tocando de forma inocente e ingenua sus genitales, ellos sienten agrado, sienten placer. Y hay que generalmente a esa edad los pequeñitos paran tocándose sus genitales. La mamá le está cambiando su ropita, su shortcito, su pantaloncito y el hijito está pues con una de sus manos tocándose sus genitales. La mamá le dice, saca tu mano de ahí, ¿qué te haces agarrándote a cada rato tus genitales? Pero está en la etapa fálica. En la etapa fálica, de forma inocente, de forma ingenua, no es lo mismo que se toque sus genitales un infante a que se toque sus genitales un adolescente, ¿no? Incluso en la pubertad, en la adolescencia, sabemos que no es malo, mientras que sea, en este caso, algo íntimo, algo privado, ¿no? Pero en los pequeñitos es algo ingenuo, producto de su curiosidad. Ahora, acá también en la etapa fálica es donde aparecen el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Acá en la etapa fálica se presentan esos dos conflictos. El complejo de Edipo es para los varones, está basada en la obra griega de Sófocles, Edipo Rey, donde según la obra, el hijo del rey Edipo se enamora sin darse cuenta de su mamá. Entonces se llama el complejo de Edipo al enamoramiento que experimentan los pequeñitos de 3, 4, 5 añitos hacia la mamá. Entonces los varoncitos tienen más preferencia por la mamá, son más cariñosos con la mamá,
quieren darle besitos a la mamá, abracitos a la mamá, quiere dormir con la mamá y siente celos del padre que está ahí presente, ¿no? Siente celos. Entonces odia al papá, considera que el papá es su enemigo número uno y compite con el padre por el amor de la mamá. Es más, el pequeñito dice, yo quiero que mi mamá sea mi novia, yo me quiero casar con mi mamá, así a la edad de 5 o 6 añitos, ¿verdad? Entonces, dentro de su inocencia, su ingenuidad, pues tiene preferencias por la mamá y rechazo por el padre. Y así, ¿no? Sigue compitiendo, pero luego se da cuenta que por más que compite y compite, nada, ¿no? La mamá no logra fijarse como él desea, no logra fijarse, pues, en su hijo, así que decide superar ese complejo. ¿Qué pasaría, profesora, si es que no lo supera? Bueno, la mayoría se supera ese complejo, pero ¿qué pasaría si un pequeñito no supera el enamoramiento de la mamá? Entonces, todos aquellos varones que de chiquititos no han superado el amor por la mamá, ahora ya de grande, ahora ya de jóvenes o adultos, van a tener preferencias por mujeres mayores. A ver, ¿cuántos de ustedes su enamorada es mayor? Si tu enamorada es mayor por 2, 3 años, 4 años, 5 años, bueno, un añito pasa, ¿no? Pero si tu enamorada es mayor por 2, 3, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, te dobla la edad. Entonces, ¿qué cosa dice Freud? Vamos a basarnos en la teoría de Freud porque en el examen de admisión siempre van a colocar según Freud. Según la teoría de Freud, un hombre que sale con una mujer bastante mayor es porque no la está viendo como una enamorada, sino como la mamá que no ha podido tener. Porque de pequeñito no ha podido, ¿no? No ha podido tener a la mamá. Entonces es el reemplazo de mamá que no ha podido tener. ¿Sí? Esta mujer mayor te atiende, te cuida, te engríe, y eso es lo que hace nuestra mamá. O sea, la pregunta es, ¿estamos buscando una enamorada o estamos buscando una mamá? ¿Queremos estar con una chica que tenga los requisitos de que sea nuestra enamorada o estamos buscando a una chica que tenga los requisitos y prácticamente nos cuida o nos trata como nuestra madre? En la teoría de Freud, si un joven sale con una mujer bastante mayor o un adulto sale con una mujer mayor, es lo que no superó, ¿no? Su complejo de Edipo. A ver, por ahí me dicen, profesora, pero he visto que hay varoncitos que pueden sentir ese apego hacia el padre. Bueno, si fuese hacia el padre no hay ningún problema. O sea, no, Freud no le ha denominado ningún complejo, si es que ocurre, porque hay casos, por ejemplo, de varones que tienen preferencia más por el papá, quiere estar más con el papá en el sentido de que son más cariñosos, más afectuosos, o el papá es más atento, o juega mucho y le entiende, ¿no? Pero con el padre no hay digamos, ese gusto o esa atracción, pero sí hacia la mamá, en algunos casos, sí hacia la mamá. Listo, complejo de Edipo. En el caso de las mujeres ocurre algo similar, se llama complejo de Electra, cuando las mujeres sienten gusto hacia el progenitor contrario, ¿no? Entonces, las mujeres sería hacia el padre. Entonces, siente gusto o atracción ingenua, pues inocente, hacia el papá, un enamoramiento hacia el papá. De ahí que las mujercitas, muchas mujercitas, la mayoría, puede haber excepciones, son más cariñosas con el papá. Son más cariñositas, quieren estar más tiempo con el papá, tratan de llamar la atención del papá, le dan abracitos, besitos en la carita, en la frente, jugar, y trata de llamar toda la atención del padre y acercarse incluso hacia el papá o dormir junto a su papá, pero alguien no le permite ese acercamiento, la mamá. Entonces la pequeñita ingenuamente siente celos y compite con la mamá, mira a su mamá como si fuera su enemiga y compite con la mamá por el amor del padre, ¿ya? Y la pequeñita compite, es más, la pequeñita en algún momento rechaza y odia a la mamá. Se dice cuando la pequeñita en algún instante se toca sus genitales, porque hay un momento en el cual ella se toca sus genitales y lo compara.
con el de su hermanito o con algún varón, ¿no? Aquellos que de repente se bañan ahí, porque a veces la mamá o la hijita llevan a la ducha al bebé, ¿no? A veces, ¿no? Toda la familia ahí bañándose. Entonces la pequeñita, producto de su curiosidad, observa que sus genitales no es igual que de los varones. Entonces es como que los varones tuviesen algo de más, ¿no? Algo ahí, un agregado. Entonces la pequeñita, dentro de su ingenuidad, piensa que seguramente ella al nacer también tuvo pene. En la etapa fálica, las pequeñitas piensan que ella al nacer seguramente tuvo pene. Ah, ya, pero mi mamá me odia. Seguramente mi mamá, dice la pequeñita, seguramente mi mamá, piensa la pequeñita, ha descubierto que a mí me gusta mi padre. Entonces, en venganza a ello, me ha castrado, me ha cortado mis genitales. Entonces, la pequeñita empieza a tener un complejo de castración y envidia del pene, porque ella descubre que probablemente sí tuvo pene, pero al ser descubierta, ¿no? Por este amor prohibido, entonces la mamá en venganza le ha cortado, le ha castrado. Entonces, ocurrió el complejo de castración. Pero a pesar de todo ello, por más que intenta pues acercarse hacia el amor del papá, no puede porque hay una persona como la mamá que está ahí, aparte que la mamá le da cariño, protección, cuidados, así que supera, ¿no? Supera ese enamoramiento. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si alguna pequeñita no ha superado ese conflicto o ese complejo de Electra? Ahora para las mujeres, todas aquellas mujeres que no han superado el amor por el papá de pequeñitas, la preferencia o el amor por el papá de pequeñitas, cuando se conviertan en adolescentes, en adultas, en jovencitas, ¿ya? Van a tener preferencia por varones bastante mayores, ¿no? No me refiero que va a ser mayor por 1 o 2 años, no, mayor es mayor que tú, en el caso de las chicas, de repente es mayor que tú por 4 años, 5 años, 7 años, 13 años mayor que tú, 20 años mayor que tú, te dobla la edad. Entonces, si una mujer sale con hombres que tiene más edad, en la teoría de Freud, no lo está viendo como el novio, como el enamorado, sino como el reemplazo de padre que no ha podido tener. Es el reemplazo, ¿no? ¿Cuántas chicas en este salón? Seguramente les pasa eso. Salen con alguna pareja bastante mayor, ¿verdad? Bueno, ya sabes, en la teoría de Freud estás buscando un papá. Estás buscando un papá que te cuide, que te protege, porque es un sujeto maduro, supuestamente responsable. Bueno, así es nuestro padre, ¿no? Así, con esos requisitos, casi siempre es el papá, entonces es el reemplazo de padre que no hemos podido tener. Luego tenemos la etapa de latencia de 6 a 11 años. En la etapa de latencia acá sí no hay problemas, no hay conflictos, debido a que los 6 años ya se entra a la primaria y el colegio, la escuela, las tareas, los compañeritos, hace que tengamos la mente ocupada, recreada. Por lo tanto, la etapa de latencia solo es considerado como una etapa de transición entre la fálica y la genital. En la etapa genital tampoco hay conflictos, es la última etapa. A partir de los 11 años no hay conflictos porque acá el cuerpo empieza a experimentar cambios en la pubertad y se empieza a dar una madurez, ¿no? Madurez del cuerpo, madurez sexual, aparte de que luego de la pubertad sigue la adolescencia y en la adolescencia tú vas a experimentar el enamoramiento y vas a interactuar con personas de tu misma edad, por lo tanto, tampoco hay problemas, tampoco hay conflictos en la etapa genital. Listo, chicos, ahí están entonces las 5 etapas, que es el aporte en el desarrollo humano de la teoría de Freud, etapas psicosexuales. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de defensa. Como nuestro yo, bueno, nosotros siempre estamos siendo atacados por el contexto, ¿no? Vivimos en un contexto donde hay mucha presión, ¿verdad? Vivimos en un contexto donde hay mucha demanda, a veces entramos en crisis, en situaciones de estrés. Entonces nosotros tenemos que aprender para sobrellevar la situación de la realidad, tenemos que aprender a usar mecanismos de defensa. Y Freud nos dice que
inconscientemente hemos aprendido a utilizar estos mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son usados por nuestro yo. Recuerda que había super yo, yo e it, ¿no? Habían tres elementos. De esos tres elementos, el yo es el que se encarga de usar los mecanismos de defensa, porque el yo es el que decide, ¿no? ¿A quién le hago caso? A ver, al angelito, al diablito, ¿qué hago? Tengo tanta presión, tanto conflicto, no sé qué voy a hacer. Mi mamá me pregunta una cosa, mi papá otra cosa, el enamorado, la universidad, la academia. Entonces, para poder sobrellevar esta realidad, ¿verdad?, que nos ataca, nuestro yo usa mecanismos de defensa sin darse cuenta. Como el yo usa mecanismos de defensa sin darse cuenta, quiere decir que lo usa de forma inconsciente. Muchas veces hemos usado esto de acá, ahorita vamos a mencionarlo y de repente te vas a dar cuenta que sí, ¿no? Has usado uno, dos o hasta tres. Y lo has usado tal vez sin darte cuenta. Y ahora que recién se te explica en la clase, recién dices, uy, sí es cierto, he usado ese mecanismo, el otro mecanismo, pero en algún momento de nuestra vida hemos usado sin darnos cuenta, inconscientemente. Esos mecanismos de defensa, nosotros los utilizamos ¿para qué? Para aliviar nuestra tensión, para aliviar nuestra frustración, para aliviar nuestra neurosis. Recuerda que antiguamente a la neurosis, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llamaba? Histeria. Entonces Freud consideró que la histeria era el resultado de la aplicación de mecanismos de defensa consistentes en reprimir ciertas expresiones en el inconsciente para que no pudiesen dañar al paciente con su contenido desagradable o recuerdo. Bueno, repito, para que se entienda, Freud al inicio empezó a trabajar con pacientes que sufrían de histeria, actualmente llamado neurosis. ¿Qué cosa es la neurosis? Es un trastorno de la personalidad, es un trastorno leve, la neurosis. Es más, yo les había hablado, por ejemplo, de la neurosis depresiva. La depresión, por ejemplo, es un tipo de neurosis. La depresión es un tipo de neurosis. Por acá me consultan si el ataque de nervios, cuando una persona entra en crisis o ataque de nervios, también están desarrollando neurosis cuando se llama neurosis conversiva. Cuando es producto del ataque, empieza a tener ataque de nervios, ¿no? O gritar de la nada, o sentir, en este caso, hasta que no pueden respirar incluso. Ya, ese tipo de neurosis se llama neurosis conversiva. En la actualidad, producto de la pandemia, la mayoría de nosotros hemos desarrollado neurosis conversiva. Es más, hace ya varios años atrás, la Organización Mundial de la Salud consideró eso, ¿no? Que dentro de poco la mayoría de nosotros vamos a padecer de neurosis. Es que, ¿por qué, profesora? Es que cada vez más vivimos en un mundo de mucha exigencia, de mucha demanda, ¿verdad? Hay demandas, hay exigencias profesionales, hay exigencias familiares, hay diferentes tipos de exigencia y como no hemos aprendido a usar los mecanismos de defensa, entramos en crisis o en ataque de nervios, como por ahí me están consultando. ¿Ya? Claro, la pandemia ha desarrollado varios episodios de neurosis, pero hay personas que han tenido ataques de ansiedad y no sabían por qué, a qué se debe, ¿no? Taquicardia, dolores en las articulaciones. Y al final van al médico, le dice, usted está bien, ¿no? Usted está bien. Pero resulta de que la neurosis no tiene una causa biológica, sino una causa mental, psicológica. Entonces el médico te pregunta, a ver, ¿cómo te va en tu casa con tus padres? ¿Te llevas bien con tus padres? ¿Y cómo te va con el enamorado o la enamorada? ¿Es tóxico o tóxica? Está ahora de moda usar esa palabra, ¿no? Y así te pregunta cómo está tu lado emocional, tu lado mental. Y al final el médico termina descubriendo de que al final ese ataque de nervios, esa crisis, es producto de una neurosis y te dice, te recomiendo que visites a tu psicólogo.
Haz un par de terapias y vas a ver que te vas a sentir bastante mejor, ¿ya? Otra neurosis que yo les había hablado también es la neurosis fóbica. La fobia es un tipo de neurosis. Y así hay como 6 o más tipos de neurosis que existen. La buena noticia es que es un trastorno leve y tiene solución, ¿ya? Profesora, y si yo ahorita con lo que usted me ha dicho, me he dado cuenta que sí, ¿no? Tengo síntomas de neurosis. ¿Qué puedo hacer? Usar estos mecanismos de defensa, ¿ya? Voy a explicar. ¿En qué consiste el mecanismo de defensa llamado desplazamiento? Tal vez yo lo has usado sin darte cuenta, ¿ya? El desplazamiento consiste en que nosotros a veces inconscientemente desplazamos nuestra cólera, desplazamos nuestra ira en otras personas. Desplazamos nuestra cólera o nuestra ira en otras personas. Hemos discutido con la mamá y ¿qué pasa después? Como hemos estado muy enojados, hemos discutido con la mamá y luego nos desquitamos con la primera persona que se atraviesa en el camino, ¿no? Entonces, discutes con la mamá y tu hermanito se atraviesa en tu camino y terminas gritándole a tu hermanito. Entonces, tú has usado el mecanismo de defensa llamado de desplazamiento, o sea, te has desquitado en otro ser que no tiene la culpa. Este mecanismo de defensa es típico de los padres. A veces los padres entre ellos discuten y se desquitan con nosotros que no tenemos nada que ver en sus discusiones. Pero justo acabamos de llegar de la academia, o justo acabamos de llegar del trabajo, o justo terminó las clases. Mami, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú cállate, te dice. Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué me gritas? Ah, es que acabo de discutir con tu papá, hija, discúlpame, ¿no? Entonces, al desquitarse, como que siente alivio de su neurosis, alivio de su histeria. Obviamente no está bien, ¿no? Porque esa persona se siente alivio, pero nosotros terminamos mal, ¿verdad? ¿Qué culpa tenemos nosotros que se desquiten con nosotros, cierto? Ellos se sienten aliviados, pero nosotros terminamos mal, molestos, porque nos gritaron. Entonces, aparece el hermanito, le gritamos, o aparece el perro y le gritamos. Ahora, no es correcto desquitarnos con personas o animales. Lo que sí podríamos es desquitarnos en objetos. Nos fue mal en el examen parcial, en el examen final. Algunos le dan golpes a la cama, a la almohada. Es una forma de desquitar, ¿no? De desquitar su cólera, su enojo. Por ejemplo, en Estados Unidos, utilizan, hacen uso del mecanismo de defensa llamado de desplazamiento. En Estados Unidos, por ejemplo, hay empresas que tú le pagas una cierta cantidad y puedes agarrar un hacha y desquitarte en un carro. No sé si lo han visto en la televisión, ha salido la otra vez. Pagas, ¿no? $10, $20, $30, depende cuánto tiempo quieres quedarte dentro de ese cuarto donde hay un carro y tú pagas por romper las parabrisas, el parachoques, y muchos se sienten aliviados después de haber cometido ese destrozo que estás pagando, ¿verdad? En Estados Unidos se ha hecho eso en algunos casos debido a que la gente está muy, muy tensa, con demasiada tensión, producto pues del encierro del coronavirus. Acá también debería haber eso, ¿no? Claro, no estás haciendo ningún daño porque es en este caso terrible, porque es una empresa que se dedica a eso, a que tú pagues 10, 20 o $30 por minuto o por 5 minutos y tú agarras ahí un palo, una hacha, una piedra y rompes ese auto, ese coche. Y créeme que en Estados Unidos hay gente que ha hecho cola incluso, ha hecho cola porque tiene tanta ira, tanto conflicto, tantos nervios acumulados, tanta tensión, que ha querido pues hacer su cola y entrar a esos cuartos o habitaciones donde hay autos para destrozarlos. Muy bien, el otro mecanismo de defensa que a veces hemos usado también es la negación. La negación consiste, como dice su propio nombre, en no aceptar la realidad. No aceptar. El mecanismo de defensa es el primer mecanismo típico de las personas maltratadas, de las personas que viven en una relación sentimental y son víctimas del maltrato psicológico o del maltrato físico, que son golpeadas. De repente por ahí algún familiar
y nosotros le decimos a este familiar, tu pareja te pega, ¿no? Tu pareja te humilla, ¿no? Tu pareja te grita y la persona no acepta la realidad, dice que no. No, mi pareja no me pega, no, mi esposo no me humilla, no, mi enamorado no es violento, pero y ese ojo morado y ese rostro verde, no, es que me he caído, ¿no? Me he caído. No, es que me he golpeado con la puerta. Y hay varios casos, no solamente de mujeres, sino también de varones, que no son capaces de darse cuenta que están viviendo en una relación enfermiza. O sea, el primer paso para salir de una relación enfermiza es aceptar que sí somos víctimas. O sea, no sentir vergüenza, ¿no? Sí, somos víctimas de una violencia física o de una violencia psicológica dentro de nuestra relación. Ese es el primer paso. Una vez que se dé ese primer paso, el resto, salir de esa relación, va a ser más sencilla. Pero mientras que él o ella dice, no, no pasa nada, no estoy bien, no necesito ayuda, no te metas en mi relación, mi enamorado es cariñoso, él es muy amable, él es buena gente. Entonces está usando esa negación para aliviar su tensión, para aliviar su neurosis, para aliviar ese conflicto. Pero la negación le está haciendo sufrir más, le está haciendo reprimir demasiado. Entonces, ahí está ese mecanismo de defensa llamada negación. Otro caso, la negación también han usado como mecanismo de defensa cuando perdemos a un familiar muy querido y nos dan la noticia, porque ahora por el COVID nos han dado la noticia por teléfono, ¿no? Su familiar ha muerto, su familiar ha fallecido. Entonces nosotros no aceptamos, decimos, no, no creo, seguro se han confundido. Es más, uno de los familiares ya hizo el reconocimiento del cuerpo y es verdad que ha muerto. Pero no, ¿cómo es posible? Ya le están velando, pero aún así nos negamos a aceptar la ausencia de este familiar. Entonces nos aferramos, ¿no? Nos aferramos a su existencia, no dejamos ir al familiar y no queremos aceptar. Bueno, ese se llama mecanismo de defensa llamada negación, ¿cierto? No aceptar un hecho, no aceptar una realidad, es vivir en la negación. Regresión cuando tenemos conductas infantiles. A veces nos comportamos como niños para sentirnos bien. Un favor, préstame tu lapicero. Le dices a tu amiga te dice, no quiero, y tú le dices, ¿sabes qué? No me junto contigo. No me hables, ya no me junto contigo, y le sacamos la lengua. Entonces nos comportamos como niñitos, como niñitas, y de esa manera aliviamos nuestra neurosis ante el rechazo de que no nos querían prestar lapicero o cuaderno. Regresión. La proyección consiste en culpar a los demás de nuestros errores. O sea, en lugar de aceptar nuestra culpa, le proyectamos en los demás nuestros errores. Qué mentirosa eres, le decimos a la compañera, cuando nosotros somos los mentirosos número uno. ¿Cómo es posible que hables lisuras? Qué feo es hablar lisuras. Cuando nosotros somos los números uno en hablar lisura. O sea, no aceptamos nuestro defecto, pero vemos en el ojo ajeno, en la persona ajena, los errores. Típico de la vecina chismosa, ¿no? Este es el mecanismo de defensa típico de la vecina chismosa. La vecina chismosa criticando a las otras vecinas. Uy, qué chismosas son. ¿Acaso no tendrán nada que hacer? Siempre viven preguntando de la vida ajena. Se pasaron esas vecinas, son muy chismosas. Dice la vecina que es número uno en la chismosería. O sea, ve su error en otras personas. Proyección, represión, cuando reprimimos u olvidamos, este es el olvido inconsciente, cuando que te debía 20 soles, uy, me olvidé. Ya la próxima semana te pago, ya me olvidé. Entonces nos olvidamos porque en el fondo no queremos pagarle, porque en el fondo nos es más fácil, nos es aliviante, en este caso, olvidar. Uy, me olvidé, yo quería pagarte, pero me olvidé. Freud dice de que en realidad cuando nosotros nos olvidamos es que en el fondo no queríamos hacer eso. El olvido por represión. Formación reactiva consiste en tener conductas completamente opuestas. Conductas completamente opuestas, la formación reactiva.
Conductas completamente opuestas. Por ejemplo, un niño, en lugar de odiar a su violador, ante la presencia de su violador, al contrario, se acerca y le da un abrazo. O sea, normalmente un niño odia o rechaza al violador, ¿no? Pero en este caso tiene una conducta completamente opuesta. En lugar de odiar o rechazar a esa persona que le hizo daño, se acerca y de repente le da un abrazo. Presenta conductas completamente opuestas, ¿ya? Lo mismo, ¿no? Se sienta a tu costado tu peor enemigo y en vez de actuar con hostilidad, le dices, ¿cómo estás? Buenos días, ¿en qué puedo ayudarte? O sea, en vez de actuar con odio, actuamos de forma contraria, con excesiva amabilidad. O sea, mostramos conductas completamente opuestas. Al mostrarnos opuestos, es una forma como de sentirnos bien, supuestamente, ¿no? A ver, por ahí me consultan mis, también esto puede ser considerado como etapas. No, esto no son etapas, sino que son situaciones que en algún momento de nuestra vida, en cualquier momento de nuestra vida, hemos usado o vamos a utilizar. Por ejemplo, San Marcos ha preguntado varias veces la racionalización. La racionalización casi siempre ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos. Consiste en, en justificar. Una persona hace algo y no le ha salido como ha querido y luego se justifica, eso se llama racionalización. Repito, cuando una persona hace algo y no le ha salido como ha querido, termina justificándose. Por ejemplo, postulo a un trabajo y luego no me llaman, ¿no? O sea, no ha salido como yo he querido, he postulado al trabajo y no me llaman. Entonces yo para sentirme mejor me justifico diciendo, pensándolo bien, en ese trabajo pagan poquito. Pensándolo bien, ese trabajo muy lejos, ¿no? Qué bien, a buena hora que no me hayan contratado, a buena hora que no me han llamado, porque muy lejos quedaba ese trabajo. Hubiera gastado en pasaje nada más, se me hubiera ido todo. Pensándolo bien, a buena hora que no me hayan contratado ahí, porque me han pasado la voz que el jefe era bien renegón, de la que me salvé, ¿no? O sea, empezamos a inventar una serie de argumentos para que de esa manera nos lleguemos a sentir mejor por algo que no hemos conseguido. Porque no hemos conseguido obtener ese trabajo, ese puesto de trabajo. En sí, en el fondo, queríamos ese trabajo, porque si hemos postulado a ese trabajo es por algo, porque lo hemos deseado, ¿no? Pero como no nos ha salido, ya qué bien. Igual, ¿no? Postulamos a San Marcos, a Villarreal, a la uni, de repente no ingresamos, a buena hora, esa universidad muy lejos. Muy lejos. A buena hora que no haya ingresado esa carrera profesional, la verdad no me gustaba, no me gustaba. Qué bien que no haya ingresado porque no me gustaba esa profesión. Entonces nos inventamos excusas para sentirnos mejor por algo, repito, que no hemos logrado. Igual el jovencito se declara a la señorita y la señorita no le acepta. Y empieza a justificarse, ¿no? A racionalizar. Dice, a buena hora que esa chica no me haya aceptado porque pensándolo bien, no era tan bonita. Pensándolo bien, muy renegona. Qué bien, ¿no? Qué bien. Es dominante, ¿no? Qué bien que no me haya aceptado. Entonces, en realidad sí queríamos que la señorita nos acepte, ¿verdad? Pero como nos hemos sentido rechazados, el jovencito se ha sentido rechazado al declararse, entonces se inventa esta justificación para aliviar su neurosis, su tensión, su conflicto, ¿no? Su ansiedad. Vamos a agregar un mecanismo más de defensa. La sublimación es aquel mecanismo de defensa que consiste en realizar conductas aceptadas, para canalizar nuestros impulsos sexuales o para canalizar nuestros impulsos agresivos. Por ejemplo, una persona que se dedique a la pintura, mira el dibujo, una persona que se dedique a la pintura o una persona que se dedique a la escultura, para no estar pensando, por ejemplo, en vicios, ¿no? Alcoholismo, drogadicción, la vida fácil. Por lo tanto, ha decidido mantener la mente ocupada en la escultura, en la pintura, en el estudio, por ahí de repente
Profesora, ¿sabe qué? Me voy a concentrar en estudiar porque la verdad no tengo tiempo ni para pensar en chicas, ni en chicos. No quiero saber nada de enamorado o enamorada porque primero es mi estudio, profesora. Entonces, te canalizas, te concentras en algo, en un 100%, estudiar, trabajar, deporte, hobby, porque de esa manera no vas a tener otro tipo de pensamientos u otro tipo de impulsos. Así que para no pensar en chicas, para no pensar en fiestas, para no pensar en sexo, para no pensar en drogas, en alcohol o en agredir a los demás. Por ejemplo, en las cárceles tratan de usar la sublimación, tratan de que los presos se dediquen a la pintura, tratan de que los presos se dediquen a la escultura, a la repostería o a la construcción de algo para que no estén pensando en vicios. Entonces hacen algo socialmente aceptado para no estar pensando en algo que no es aceptado, porque la agresividad no es aceptado, los impulsos tampoco son aceptados, entonces lo está canalizando, ¿ya? En el trabajo, en el estudio, en el hobby o en algún arte. Ya, chicos, es el mecanismo de defensa típico de los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes, para no pensar en mujeres y en otras cosas, ellos se dedican a orar, a rezar constantemente, a hacer obras de caridad, comunicarse con Diosito a cada rato, porque solamente así puede alejar de su mente los pensamientos supuestamente insanos. Entonces hace algo que sí es aceptado para no pensar en lo insano, ¿no? En lo no aceptado. Eso se llama sublimación. Listo, chicos. Ahora sí, preguntas. Ahí están las alternativas. ¿Y qué respuesta colocaríamos a la primera pregunta? A ver, mientras que tú piensas, voy a buscar una hojita donde colocar mis claves. Psicoanálisis es el tema. Si hay bullicio, no sé si escucharán, es porque al costado están construyendo, no mi casa, sino mis vecinos. Y hay bullicio. Llevan 2 semanas así, chicos. A ver, la mayoría se está animando por la segunda alternativa. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 6 respuestas que se animan por la segunda alternativa. Dice, señala el mecanismo de defensa que reorienta los deseos reprimidos hacia actividades que sí son aceptadas. Hacia actividades que sí son valoradas. Sí, muy bien. En la 1 la respuesta sería sublimación. En la 1 marcamos como respuesta la segunda alternativa, que sería la sublimación. Hacemos actividades socialmente aceptadas, ¿no? Nos dedicamos al arte, nos dedicamos a la pintura, al fútbol, al ajedrez, ¿verdad? Al trabajo en un 100%, o al estudio en un 100%. Es que, profesora, solamente así puedo mantener aislado todos mis deseos insanos, todos mis deseos inapropiados. Es la única manera, profesora, de no estar pensando en otras cosas malas o dañinas, ¿no? Muy bien. Así es, Cuyubamba, está bien tu respuesta. Urco, Will, Fran, Angelo, Kevin, cuya respuesta a la pregunta 1 es sublimación. Pasamos a la preguntita número 2. Me preguntan sobre el otro mecanismo de defensa, en este caso, la formación reactiva. A ver, ¿qué cosa era la formación reactiva? Toma nota. Consistía en presentar conductas completamente opuestas. La formación reactiva consistía en presentar conductas completamente opuestas. O sea, en lugar de presentar la verdadera conducta, presentamos lo opuesto. En lugar de presentar, repito, la verdadera conducta, presentamos lo opuesto.
Ya, de acuerdo a eso, ¿qué clave marcarías? Muy bien, Cuya, muy bien, Kevin, muy bien, Cuyubamba, muy bien, Angelo. La respuesta que me han mencionado en la pregunta número 2 es correcta. Sería la cuarta, ¿no? La cuarta alternativa, Dadito. La cuarta alternativa, Dadito, sería la respuesta en esta pregunta. Dadito. Profesora, ¿y por qué Dadito? ¿Y por qué no puede ser barco? ¿O por qué no puede ser avión? Vamos a explicar. Dice, realización de una acción opuesta. Realización de una acción opuesta a lo que realmente se desea, ¿no? Entonces, te decía, si tu enemigo se sienta a tu costado, tu peor enemigo se sienta a tu costado. La mayoría de nosotros, cuando alguien que no nos cae se sienta a nuestro costado, la mayoría de nosotros ponemos mala cara, ¿no? La mayoría de nosotros hasta nos cambiamos de lugar, ¿ya? Pero en lugar, estarías usando este mecanismo de defensa de la siguiente manera. En lugar de actuar con hostilidad porque tu enemigo se sentó a tu costado, actuamos de forma completamente opuesta, ¿no? De forma amable. Es más, ¿qué pasaría si ese enemigo que se sienta a tu costado te dice, préstame un lapicero, te dice? En vez de decirle, no tengo, porque da ganas de gritarle, ya que es tu enemigo, ¿qué le decimos? Así como no, ¿quieres lapicero? Toma. Es más, no te presto, te regalo. Te regalo. ¿Algo más deseas que te ayude? Entonces, en lugar de mostrarnos de forma hostil, para aliviar esa tensión, esa neurosis, porque se sentó al costado nuestro enemigo, actuamos de forma muy amable, ¿no? Casi, casi fingido, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te fue en tu día? ¿Estás bien? Te regalo el lapicero. Entonces, completamente opuesto. Así es. Habíamos dado el otro ejemplo también de una persona que lamentablemente había sido víctima de ultrajo. En la mayoría de casos, la persona reacciona rechazando al sujeto que cometió el delito, ¿no? Pero en este caso, en lugar de rechazarlo, se acerca y le saluda o se acerca o le da un abrazo. Entonces, ante esa crisis, ante esa neurosis, en lugar de reaccionar con huida, con evitándolo, o otras formas, se muestra de forma contrario, acercándose. ¿Ya? Otra forma de mecanismo de defensa de este tema, a ver, también vamos a explicar. Hay casos, por ejemplo, de políticos que hablan de las virtudes, hablan de forma excesiva de que hay que ser una persona correcta. Incluso muchos están en contra de la prostitución. Hasta plantean leyes para eliminar la prostitución. Ejemplo, ¿no? Por ahí algún político de repente que esté en contra, pues, de la prostitución, ¿ya? Pero pasa el tiempo y terminamos descubriendo de que ese señor que estaba en contra de la prostitución era el primero que tenía un negocio a favor de la prostitución. O sea, se hace la investigación y el primero que se termina descubriendo que hace un negocio a favor de la prostitución. O sea, algo completamente opuesto, ¿no? Está en contra de la prostitución, pero camufladamente tiene negocios a favor de la prostitución. ¿Ya? Ahí también estaríamos hablando de la formación reactiva. De ahí que se dice que la persona más virtuosa, extremadamente virtuosa, probablemente en el fondo no es tan virtuosa. Se muestra de una forma completamente opuesta. Listo, en la 2 entonces sería Dadito. A ver, la clave A en cambio dice realización de deseos insatisfechos o inaceptables en actividades constructivas. Esta es sublimación, ¿no? Cuando hacemos algo constructivo como trabajar, como estudiar, como practicar, como hacer algún deporte, dedicarnos a la pintura, a la música, hacer algo constructivo para no pensar en los deseos insatisfechos, la clave A es sublimación. La clave B me dice negación u olvido.
La negación o olvido, bueno, acá su propio nombre dice, la negación es un mecanismo de defensa. La negación es un mecanismo de defensa. El olvido es otro mecanismo de defensa, pero el olvido como mecanismo de defensa tiene que ver con la represión. La represión es el olvido de aquellas experiencias que nos causan angustia. Me olvidé que tenía que ir al médico a las 8 de la mañana. Ya, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues será la próxima semana. Me olvidé que tenía que ir a vacunarme. Ya salió, ¿no? Para los que tienen de 40 más. Ya dentro de poco ustedes, chicos, así que no se desanimen. Me olvidé, es que en el fondo acordarnos nos causaba angustia, así que preferimos olvidar. El olvido, eso se llama, cuando olvidamos algo, sin darnos cuenta, se llama represión, olvido por represión. Me olvidé, o sea, en el fondo queríamos olvidar porque nos causaba angustia, ¿no? Frustración. ¿Cuántas personas le tienen miedo a las vacunas, a las agujas, a las inyecciones? Y es por eso que sin darse cuenta se olvidan, ay, tenía que ir hoy día a las 8 de la mañana, ya será la próxima semana. O ya será mañana en el vacunatón. Ya algún día me vacunaré, pues, ¿no? Me olvidé, es que me olvidé la contraseña, ¿verdad? Entonces, es porque en el fondo deseamos olvidar. Acá dice expresión de comportamientos correspondientes a estadios. Cuando nosotros tenemos comportamientos correspondientes a estadios anteriores, eso se llama regresión. En la regresión nos comportamos como niños porque estamos retrocediendo a etapas anteriores. En vez de comportarnos como adultos o como jóvenes, nos estamos comportando como niños, de esa manera recordando nuestra etapa anterior que tanto nos gustaba, ¿no? La niñez, ¿verdad? Ahora sí, ya expliqué las alternativas, la respuesta sería la cuarta. Pasamos a la preguntita 3. En ese caso, Ricardo es una persona lisurienta, es una persona mentirosa con sus amigos. A ver, un ratito, mientras que va respondiendo. ¿Qué es lo que te están preguntando en este caso? A ver. Ah, ya, probablemente ha tenido una fijación, ¿cierto? ¿En qué etapa? Ya mientras que te animas a responder. Y ahora sí, ¿qué sería la pregunta 3? A ver, tengo 6 respuestas de los chicos. Puedo leer las respuestas. Algunos se están animando por la C, que dice latencia, otros se están animando por la cuarta alternativa, que dice oral, y otros por la primera. Ah, entonces, hay una duda ahí. Me han dado todos diferentes alternativas en la pregunta 3. En la pregunta 3, la respuesta sería la cuarta alternativa, ¿ya, jovencitos? Oral, etapa oral. En la pregunta 3, la respuesta sería etapa oral. Así es, Ángelo, Fiorella, Camila, Kevin, Leonela, Frank. Por supuesto, en la pregunta 3 sale etapa oral. ¿Por qué se llamaba etapa oral? Porque la zona placentera era la boca y si la persona no superaba el destete de adulto o joven, iba a realizar actividades donde se ve involucrada la boca, ¿no?
O sea, Ricardo es una persona mentirosa. ¿Y para qué sirve la boca? Para hablar, para mentir, para escupir, para insultar. Entonces, la persona que miente demasiado, la persona que escupe demasiado, la persona que besa demasiado, la persona que come demasiado o habla lisura cada rato, está usando su boca de manera frecuente. Entonces, esta persona, seguramente esta persona que es muy lisurienta, que es muy mentirosa, seguramente de pequeñito, Ricardo ha tenido problemas en su etapa oral. Lo han destetado, él ha sufrido mucho, ha tenido conflictos con ese destete, y el reemplazo de su teta ahora miente a cada rato o expresa lisuras como si lo hubieran contratado, ¿verdad? Entonces es muy mentiroso y lisuriento. Entonces ya sabes, son actividades donde la persona utiliza mucho la boca, ¿sí? Obviamente también hemos mencionado al alcohólico, porque el alcohólico usa mucho la boca para beber, al que consume cigarros, por ahí un vecino que parece barco con chimenea, ¿no? El vecino fuma cada rato, ya, entonces, según la teoría de Freud, ha tenido problemas en su etapa oral, ¿sí? Come demasiado, escupe demasiado, se muerde las uñas a cada rato, mastica chicle a cada rato. Entonces, una serie de actividades donde predomina, o sea, su frecuencia, su actividad favorita es actividades donde predomina la boca. Por eso se llama etapa oral. En la 3, toma nota entonces, sale la cuarta alternativa. En la 5 me dice, con respecto a la etapa fálica, indique los enunciados incorrectos. La etapa fálica era la tercera etapa, si no me equivoco, porque la primera era la oral, la segunda era la anal, y la etapa fálica era la tercera etapa, donde los pequeñitos se tocaban sus genitales. ¿Ya? Ahora sí, hemos hecho memoria. Etapa fálica, la tercera etapa, donde los pequeñitos se tocaban de forma inocente e ingenua sus genitales. Ahora sí. ¿Qué dice en el enunciado 1? Las zonas erógenas están compuestas por los órganos genitales. ¿Esto será verdadero o falso? ¿Qué sería el enunciado 1? ¿Verdadero o falso? ¿Qué significa zonas erógenas? Zona placentera. Entonces, en esta etapa fálica, donde le gustaba tocarse sus genitales, ¿es cierto o no es cierto que la zona placentera, o sea, la zona erógena, eran los genitales? Sí, ¿no? Es cierto. Por supuesto que es cierto. Verdadero, profesora, me dice por acá. Entonces, 1, verdadero, pero me están pidiendo los falsos. Si no me equivoco, dice los incorrectos. 1 es verdadero. 2. A ver, 2. ¿Abarca de 1 a 3 años? La etapa fálica abarca de 1 a 3 años, ¿verdadero o falso? Falsazo. Por supuesto, Kevin. Leonela, falso. Así es. No es de 1 a 3 años, ¿no? Es de 3 a 6. De 3 a 6. De 3 a 6 años, el pequeñito le gusta tocarse sus genitales y también o se enamora de mamá o se enamora de papá. A esa edad, ¿no? 3, 4, 5 añitos, porque es de 3 a 6 años. Entonces la 2 es falso. Anotamos falso la 2. La 3. Se presenta el complejo de Edipo. En la etapa fálica se presenta el complejo de Edipo. Por supuesto, así es Cuyumama. Los dos complejos se presentan, ¿no? No solamente el complejo de Edipo, sino también se presenta el complejo de Electra. En los varones, el complejo de Edipo, y en las mujeres, el complejo de Electra. Entonces, la 3 sería verdadero. La pregunta es, solamente indique los que son incorrectos, o sea, los falsos. A ver si elegimos los falsos. ¿Cuál era falso? El segundo, ¿verdad? Solo 2. Solo 2. ¿En qué clave está solo 2? En la alternativa C. Entonces, en la 4, la respuesta sería solo 2, quiere decir alternativa C. En la pregunta 5,
Colocamos las claves. ¿Qué marcaríamos en la pregunta 5? Rolando comenta con sus amigos que Fidel es una persona egoísta, cuando en realidad él es el egoísta, ¿verdad? O sea, Rolando le dice a sus amigos, Fidel es egoísta. Pero ahí dice, ¿no? Cuando en realidad el quien se comporta de esa manera, o sea, egoísta, es él. Entonces la pregunta es, ¿qué mecanismo de defensa ha presentado Rolando? Si uno no es capaz de aceptar sus defectos y le echas la culpa a la otra persona, miras en el ojo ajeno tus defectos, ¿cómo se llama ese mecanismo? Muy bien, chicos, proyección, por supuesto. En la segunda alternativa está proyección, o sea, estás proyectando, así tipo película, estás proyectando hacia la otra persona lo que a ti te pasa, lo que a ti te sucede, ¿verdad? Tú eres impuntual, ay, qué impuntual es mi vecino, ¿cómo es posible que siempre llegue tarde? O sea, no aceptamos nuestros errores, ¿verdad? Como aquí también, ¿no? Rolando es el egoísta, pero le echa la culpa a Fidel. Qué egoísta es Fidel. Echarle la culpa, eso se llama proyección. Muy bien, Cuyubamba, Fran, Fiorella, Ángelo, Kevin, Leonela, muy bien, el mecanismo de defensa es proyección. No solamente culpamos de nuestros errores, no solamente culpamos de nuestros defectos, no solamente culpamos de nuestros defectos, sino también culpamos de nuestros errores. Por ejemplo, tú te has equivocado al escribir y le echas la culpa a tu amigo, ¿no? Mi amigo tiene la culpa. Entonces, culpar de nuestros defectos, en este caso el defecto es egoísta, pero también culpar de nuestros errores es proyección. Entonces le echamos la culpa al amigo, ¿no? Él tiene la culpa, profesor, él se ha equivocado, ya ves, ¿para qué te equivocas? Le decimos al amigo y el amigo, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y el que te has equivocado eres tú. Entonces, echarle la culpa de nuestros errores o de nuestros defectos también se llama proyección, ¿ya? A veces le echas la culpa también a tu lapicero, ¿no? Marcas mal, el lapicero tiene la culpa. Profesora, yo no me equivoqué, el lapicero tiene la culpa. Lo mismo, imagínate que yo me equivoque acá al marcar alguna clave o a leer y yo te digo, chicos, la diapositiva tiene la culpa. La secretaria tiene la culpa, ella tipeó mal, en vez de aceptar yo, ¿no? Yo me equivoqué, es mi error. Por eso que es importante siempre aceptar nuestros errores, ¿no? Jovencito, disculpe, me equivoqué en tal parte. Pero si decimos, si le echamos la culpa al lapicero, le echamos la culpa a la secretaria, le echamos la culpa a la diapositiva, cuando en verdad ha sido nuestro propio error, eso se llama proyección. Entonces, toma nota, errores o defectos. Errores o defectos. A ver, me dice Miss, ¿y si es muy recurrente, se convertiría en una manía? Sí, si es que es muy recurrente, puede ser una manía. Eso es una consulta personal que me están haciendo, pero si en el examen de admisión nos dicen que es muy recurrente, tenemos que basarnos en la teoría de Freud, ¿no? Si en la teoría de Freud sea o no sea recurrente, sigue siendo una proyección. ¿Qué pasó? Por acá, mi gatito está pronunciando sus maullidos. Ya, entonces ya sabemos, culpar de nuestros errores, culpar de nuestros defectos a los demás se llama proyección, ¿ya? Algunos chicos también usan este mecanismo de defensa, ¿no? Hay varones que para acercarse a una señorita, en vez de decirle, tú me gustas, de frente, ¿no? En vez de decirle, tú me gustas, o en vez de declararse de frente, hay varones que le dicen, a la señorita le dicen, mi amigo dice que tú le gustas. Mi amigo dice que tú le gustas. Mi amigo pregunta por ti. Cuando eso es falso, o sea, es él. Es él que está enamorado o es él que gusta de esa señorita. O ella de repente, ¿no? Pero siempre dice mi amiga o mi amigo. Si mi amigo te invitara a salir, ¿tú le aceptarías? Entonces, usamos a la otra persona que ni enterada está, cuando en realidad son nuestros propios sentimientos. O sea, le culpamos de nuestros sentimientos, de nuestros, ¿qué más hemos dicho? Defectos o errores, ¿no?
En este caso, de nuestros sentimientos. Mi amigo dice que tú le gustas, ¿verdad? No, ¿cómo es eso, Leonela? ¿Así? ¿Mi gatito está buscando novia? No, quiere ir, está en el cuartito. Le voy a dar permiso para... Ya, ahora sí. Recién ha despertado mi gatito. 8 horas durmiendo. Muy bien, chicos. Entonces, en las 5 sería proyección. Pasamos a la pregunta. A ver, primero quiero ver si anoté. Sí, segunda alternativa. En la pregunta 6, según Freud, el ideal del yo se encuentra en el agente mental denominado y la libido, ¿dónde se encuentra? Bueno, si me dice ideal del yo, se refiere al yo ideal, ¿no? El yo ideal es el yo perfecto, el que tiene valores, el que tiene virtudes. El yo ideal o yo perfecto que tiene valores o virtudes es el super yo. O sea, acá la clave sería super yo. Super yo. Acá también, la C también habla del super yo, ¿cuál de los dos será? Bueno, depende de la segunda pregunta. En la segunda pregunta te habla de la libido. La libido es una energía sexual que Freud ha mencionado en las etapas, pero el sujeto, sin darse cuenta, genera la aparición de la libido, entonces inconscientemente. Tiene que ver con el ello. El ello, en el ello o id, donde está el principio del placer, donde busca la satisfacción, su propia satisfacción, hace uso también de la libido. La libido forma parte del ello y el yo ideal forma parte del super yo. Entonces, en la pregunta 6, la respuesta sería la alternativa A. Muy bien, avioncito, ¿verdad, chicos? Ya casi estamos todos ok. En la pregunta 6 todos estamos tranquilos con la respuesta, ¿verdad? Pasamos a la preguntita 7. Los contenidos reprimidos se encuentran. ¿Dónde se encuentran los contenidos reprimidos? Mientras que los contenidos que emplean la atención para el aprendizaje, ¿en qué nivel se encuentran? Bueno, si me habla de los contenidos que hemos reprimido, todo lo reprimido está en el inconsciente, ¿verdad? En el inconsciente se encuentran todos nuestros deseos e informaciones reprimidas que podían salir a través de los actos fallidos o a través de los sueños. Ahí se encuentran todo lo reprimido, en el inconsciente. En cambio, dice, los otros contenidos que se emplean, que donde se emplea la atención, por ejemplo, ahorita estamos atentos para estudiar, atentos para aprender. Entonces, eso donde participa nuestra atención y somos conscientes de lo que estamos realizando, tiene que ver con la segunda parte. Entonces, la respuesta sería en la 7, inconsciente-consciente. La segunda alternativa en la pregunta 7. Los contenidos reprimidos están en el inconsciente, mientras que la atención, que es un requisito indispensable para el aprendizaje, se encuentra en la parte consciente. La 7 entonces sería Marquito, ¿no? En la 7. Pasamos a la pregunta 8. Vamos a colocar las alternativas para que puedas animarte a responder en la pregunta número 8. Cuando una persona tiene comportamientos infantiles, acuérdate, te piden prestado algo, no te prestan y tú dices, no me junto contigo, no me hablas, le sacas la lengua y te comportas como una niñita, ¿no? O un niñito que hace su berrinche, que hace su rabieta, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se llama ese mecanismo de defensa?
A ver, la mayoría me está dando como respuesta la segunda alternativa en la 8. Por supuesto, esa es regresión. Regresión, la 8 sale regresión. Camila, ¿no has anotado la 6? En la 6 sale avioncito. En la 6 sale avioncito. Toma nota. En la 6 sale avioncito. En la 7 sale barco. Y en la 8, ahorita estamos en la 8, ¿verdad? Sale barco también. Regresión. Entonces se presenta regresión cuando en lugar de comportarte como la edad que tienes, te comportas como etapas anteriores, ¿no? Como un niño, como un infante. No solamente se puede tener regresión el adulto o el adolescente o el joven. Los niños también pueden tener regresión. Por ejemplo, un niño de 8 años que se comporte como un infante de 2, también sería regresión, porque se supone que tiene 8 años, pero inconscientemente se está comportando como un infante de 2 añitos, de 1 añito. Esto suele ocurrir cuando a veces la mamá tiene un nuevo hijo, o sea, un hermanito. Cuando hay un hermanito, resulta de que ya el hermano mayor ya no es centro de atención, sino es el nuevo hermanito. Todos, a ver qué bonito, préstamelo para cargarlo, qué lindo, te traje un regalo. Y el hermano mayor abandonado, ¿no? En la esquina. Nadie ya le llama la atención, nadie quiere cargarlo, pero el bebito que recién nació, qué lindo, qué hermoso, ver una foto y toda la publicación. Entonces, el hermano de 8 añitos, sin darse cuenta, inconscientemente, también podría manifestar regresión. Teniendo 8 años, puede empezar a comportarse como un bebé solamente para llamar la atención de sus padres. Entonces, teniendo 8 años, empieza a mojar la cama, o teniendo 8 años empieza a hablar como un bebito, teniendo 8 años ya no quiere cambiarse solo, hace como que ya no sabe cambiarse, entonces la mamá le dice, te estás portando como un bebito, ya tienes 8 años, es que está manifestando la regresión para aliviar su ansiedad, su tensión, ya que el hermano nuevo lo ha desplazado, ¿no? Le ha quitado su corona, ¿verdad? Ya entonces en la 8 es regresión. En la 9, ¿es correcto sobre la teoría psicosexual de Freud? ¿Cuál es correcto? Alternativa A, alternativa B, alternativa C o la cuarta alternativa será lo correcto sobre la teoría de Freud. A ver, en la teoría de Freud, la libido se ubica siempre en una zona erógena. Lo correcto me pide, ¿no? Llegar a la etapa genital significa madurez sexual. La fijación oral es expansiva y es retentiva. El complejo de Edipo se presenta en la etapa anal. Ya me pide de todas la que sí es correcta. La C, me dicen la C, la correcta. ¿Están seguros? La correcta, chicos. Algunos me dicen avioncito. A ver, vamos a dar la respuesta entonces. Empecemos por el último. Dice, ¿el complejo de Edipo se vive en la etapa anal? No, falso. El complejo de Edipo no está presente en la etapa anal, sino en la etapa fálica, ¿verdad? Eso es falso. Me pide lo verdadero, ¿no? Esto sería falso. En la C me dice, la fijación oral es expansiva y retentiva. Falso. La fijación oral no es expansiva ni retentiva, es la fijación anal. La anal sí. Lo que pasa es que en la etapa anal, recuerda que el pequeñito jugaba a retener o a expulsar. A retener o a expulsar. Tienes que hacer en el vacín. Cuando le dicen, hacen el vacín, retiene. La mamá le ignora, lo hace. Entonces, el anal sí es expansiva y retentiva. O sea, juega a retener y juega a expulsar. Los dos son falsos. El asunto es acá. Llegar a la etapa genital significa madurez sexual.
Bueno, como la etapa genital tiene que ver con la pubertad, en la pubertad ya hay óvulos, ¿no? Hay óvulos, hay espermatozoides. Entonces sí es una etapa de madurez. Entonces la segunda alternativa sería como respuesta a la pregunta 9. En la alternativa A dice, la libido se ubica siempre en la zona erógena, generalmente en la zona erógena, pero también la libido está dentro del eros o instinto de vida. Entonces la respuesta correcta sería la segunda alternativa. La etapa genital, que es la última etapa que coincide con la pubertad, se alcanzó la madurez. Sexual se refiere a la madurez reproductiva, o sea, hay óvulos o espermatozoides en la pubertad. ¿Está bien, chicos? Entonces, en la pregunta 9 sería la segunda alternativa. Listo, si hay preguntas me dicen. Pasamos a la 10. Señale el enunciado incorrecto sobre el psicoanálisis. Ah, ya, por ahí me están consultando esta palabra, ¿no? Expansiva y retentiva. Retentiva es cuando no quiere hacer y expansiva cuando se embarra y hace todo. Retentiva cuando no quiere hacer, o sea, está en el vacín, pero ha pasado más de 10 minutos. La mamá se imagina que algo habrá hecho ya en el vacín, ¿no? A ver, ya media hora está sentado, a ver, nada, ¿no? Juega a retener. Pero en el mínimo descuido todo se embarra, todo se ensucia en su pantalón, la alfombra, su ropa. Entonces, cuando retiene o cuando hace, cuando retiene o cuando hace. Expansiva, retentiva tiene que ver con esos dos. Listo, muy bien. Pasamos a la pregunta 10. Señalen lo incorrecto. En la 10 me pide lo incorrecto. A ver, alternativas. Ahí están las alternativas. ¿Cuál de todos será incorrecto respecto al psicoanálisis? Sí, ¿no? Eso sería lo correcto porque es una teoría de la personalidad. Freud propuso una teoría del desarrollo psicosexual, perdón, psicosocial, no. Freud no propuso una teoría psicosocial, Freud propuso una teoría psicosexual. Entonces, Freud cambió la palabra social por sexual. Así que me pido lo incorrecto y lo incorrecto sería la segunda alternativa en la pregunta 10. Luego en la C me dice, menciona al inconsciente, sí, en la teoría topográfica. La teoría topográfica es la teoría de los dibujitos. Hemos mencionado dos esquemas, ¿no? Con dibujitos incluso, ya esas son sus teorías topográficas. Es correcto, entonces la teoría topográfica, luego dice, ¿es un método de estudio del aparato psíquico? Sí, es un método donde se estudia la mente, la parte psíquica, incluso es un método terapéutico. Todas son correctas menos la segunda alternativa. La teoría del psicoanálisis es una teoría psicosexual, no es una teoría psicosocial. La psicosocial es de otro personaje que vamos a hablar más adelante. Erik Erikson, ¿han escuchado hablar de Erik Erikson? Ya él, por ejemplo, cuando habla del desarrollo humano, habla de la teoría psicosocial, porque Erikson le da un enfoque del contexto de la sociedad, pero Freud no. Freud todo lo ve sexo. Por eso es que es una teoría psicosexual, muy cuestionada por haberle dado a su teoría mucho el enfoque sexual. Entonces sería la segunda alternativa en la pregunta 10. Toma nota, la pregunta 10 sale la segunda alternativa. Pasamos a la pregunta 11. A ver, un joven que goza de una buena salud está sentada en el asiento preferencial. Cuando sube una persona con un bebé en los brazos, mira a un señor que está distraído en un asiento común y le dice, señor, sea considerado, no vea a la pobre señora con su bebé, no se haga el distraído. A ver, en este caso, ¿qué mecanismo de defensa se ha presentado? Se supone que este joven
o esta joven debería darle el asiento reservado, ¿no? Así no sea reservado, debería darle el asiento, mira, y en lugar de darle asiento, le echa la culpa a la otra persona, ¿verdad? Oiga, usted, dale el asiento, ¿no ve ahí a la señora con su bebé? ¿Y cuántas veces te ha ocurrido eso en el carro? ¿Verdad? Hay personas que reclaman, ¿no? Alguien que le dé asiento a ese abuelito. ¿Y por qué tú no le das el asiento? Ah, es que profesora, yo estoy al fondo, pero puedes darle el asiento. No, es que el asiento reservado es el de allá, profesora, esa silla que está de color rojo. ¿Cómo somos buenos en reclamar, no? Ya, ahora sí, ¿te has dado cuenta qué mecanismo es? Proyección, por supuesto, chicos. Acá sí todos han respondido correctamente. En la 11, proyección, que sería la segunda alternativa. O sea, en lugar de que yo le dé el asiento, ¿verdad? Mi defecto de no darle el asiento, le echo la culpa a la otra persona. A ver, usted, señor, usted, señora, eres joven. Ese niño, ¿qué hace? ¿Por qué no le da el asiento? ¿Dónde está la educación? Todavía decimos, ¿no? Pero oiga, ¿y por qué no le das asiento tú? Entonces, nosotros tenemos que empezar con los valores o virtudes y echarle la culpa a la otra persona sería, en este caso, usar la proyección. Vamos a la 12. Señale el enunciado correcto respecto a la teoría de Kretschmer. Bueno, Kretschmer hemos hablado en la clase anterior. He colocado un par de preguntitas de la clase anterior para refrescar la memoria si es que nos hemos olvidado de Kretschmer. ¿Te acuerdas que Kretschmer clasifica la teoría en gorditos, flaquitos y musculosos? Al gordito lo llamó pícnico, al leptósomo y al musculoso lo llamó atlético. Me pide lo correcto. A ver, Kretschmer clasifica la personalidad en dos tipos. No, ¿no? En tres. Kretschmer clasifica en tres tipos. Incluso habla de un cuarto tipo corporal, el displástico o amorfo. Kretschmer habla hasta de un cuarto tipo corporal. Kretschmer se basa en los estudios antropológicos sociales. Kretschmer encuentra relación entre el temperamento, a esta sería, ¿no? Entre el temperamento y la constitución física. Claro, Kretschmer habla de la forma del cuerpo y cómo eso influye en su forma de reaccionar el temperamento. Entonces, en la 12 sería la C. Ahora me dice, pone como criterio a los valores, la teoría de los valores lo hemos visto el día de hoy, se llama teoría de Edward Spranger. O sea, la cuarta alternativa, la teoría de los valores, es de Edward Spranger. Entonces, en la 12 la respuesta sería la alternativa C. Muy bien, Kevin. Muy bien, Fran. La alternativa C. Pasamos a la 13, que también es una teoría de Kretschmer. Dice, según la teoría de Kretschmer, los personajes de Don Quijote y Sancho Panza, respectivamente, ¿cómo serían? Clasifícalos, a ver. Don Quijote era flaco, ¿no? Flaco, alto, espigado, frágil, de pecho plano. Sancho gordito, ¿no? Gordito, rellenito, con tendencia a la obesidad, de piernas cortas, brazos cortos, cara redonda. Pero hay que elegir. Según la constitución física, a ver, ¿quién es? Empezamos con Don Quijote. ¿Quién es flaquito? Flaquito es leptósomo, ¿cierto? Claro, según Kretschmer, el flaquito es el leptósomo. Y según Kretschmer, el gordito es pícnico. Acá está al revés, ¿no? No cuenta. Acá dice atlético, no, Don Quijote no es atlético. Acá dice esquizotímico. Profesor, ¿y por qué no puede ser esquizotímico con ciclotímico? Es que este es el temperamento. Y no me preguntan por el temperamento, sino por la constitución física, o sea, su anatomía. Anatómicamente hablando, sería la clave A. Profesora, ¿y qué pasaría si una pregunta así me preguntasen por el temperamento? Ah, si fuera el temperamento, recién marcaríamos la cuarta alternativa, ¿no? Solo les estoy indicando para que tengan cuidado. Cuando te preguntan por el temperamento, sí sería muy buena respuesta la cuarta alternativa. ¿Ya? Porque el temperamento del flaco es esquizotímico y el temperamento del gordito es ciclotímico. Pero acá me preguntan por la constitución física. O sea, constitución física es gordito, es flaquito, es altito, es bajito. A eso se refiere. Entonces marcamos como clave la alternativa A. En la pregunta 13, avioncito.
En la pregunta 13, avioncito. Y en la pregunta 14, Miguel es una persona que crea vínculos afectivos con facilidad, le gusta expresar lo que piensa, le gustaría trabajar en grupo y siempre está dispuesto a emprender aventuras. Según Jung, ¿qué tipo de personalidad tiene Miguel? Si según Jung, Miguel es una persona que le gusta expresar lo que piensa, o sea, es expresivo, le encanta estar en grupo, es más, trabaja en grupo y es un sujeto aventurero, ¿no? Entonces, ¿cómo sería según la teoría de Jung? La última alternativa, bien, bien Leonela, la última alternativa, cierto Cuyubamba, cierto Frank, en la 14 sería la última alternativa, sería entonces extrovertido. En la teoría de Jung, Jung habla de los extrovertidos y los intro, pero en este caso la respuesta es extrovertidos, sociables, dinámicos, alegres, conversadores, parlanchines, amigueros, amistosos. Y llegamos a la última preguntita, la 15. Con respecto a la teoría de Alport. A ver, recordando la teoría de Alport, chicos. Con respecto a la teoría de Alport. Alport clasificaba la personalidad basado en los rasgos, ¿verdad? Hablaba de rasgos comunes, que todos compartimos los rasgos comunes, como el dejo de las personas de la selva, o el dejo de las personas de la sierra, o el dejo de los venezolanos. Rasgos comunes, pero también hablaba de rasgos individuales. Y dentro de los individuales estaban los centrales, los cardinales y los secundarios. Dentro de los rasgos individuales estaban los centrales, los cardinales y estaban los secundarios. Empecemos por la 2. A ver, en la 2 dice, los rasgos comunes identifican a los miembros de la comunidad, por supuesto, porque el rasgo común es lo que todos tienen. Todos tienen el dejo de las personas de la selva, todos, ¿no? Todos tienen ese mismo dejo. Entonces, en la 2, el del medio, la 2, 1, 2, 3, es verdadero. La 1 me dice, ¿los rasgos centrales identifican cualidades estables de una persona? Sí. Recuerda que los rasgos centrales eran más de 3. Tenía que ser varios, ¿no? Varios que definan la personalidad y eran cualidades. Eran varias cualidades. No era uno solo, en cambio uno solo era el cardinal. Los rasgos centrales eran varios rasgos. Verdadero la 1, verdadero la 2. La 3 dice, toda persona tiene rasgos cardinales. Como los rasgos cardinales es uno solo que define a la persona, cómo piensa, cómo siente, es difícil encontrar a una persona con rasgos cardinales. Es difícil. Incluso nosotros tenemos rasgos centrales, o sea, para que definan nuestra forma de ser, tienen que mencionarnos más de 3 características. Pocas personas, ¿no? Nicolás Maquiavelo, Carlos Marx, Miguel Grau tiene rasgos cardinales. Por ejemplo, el rasgo cardinal de Miguel Grau, la valentía. Basta que me digan cómo es Miguel Grau, inmediatamente viene a nuestra mente valentía. Él es un sujeto valiente, se portó valiente, se pensaba de esa manera. Patriota también puede ser, ¿no? O sea, es un solo rasgo que le define. Entonces, no todos tienen los rasgos cardinales, pocas personas. Entonces, la 3 sería falso. ¿Qué me está pidiendo? Los enunciados correctos. Solamente es correcto 1 con 2. 1 con 2 se encuentra en avioncito. 1 con 2 en avioncito. Listo, chicos. ¿Preguntas? Así es, Fran. Sale avioncito. Muy bien, Cuyubamba. 2 verdaderos y un falso. Si hay preguntas, me dicen. Y si no hay preguntas, nos estaríamos viendo en la próxima clase, chicos. ¿Ya? Disfruten sus fiestas patrias. Aunque las clases creo que son normales en fiestas patrias, en academia. Pero igualmente, a celebrar el cumpleaños del Perú. Gracias Camila, gracias Fran, nos vemos la próxima clase. Chao León.